Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Tiempo atrás nosotros teníamos una sección exclusiva que era de historias inspiradoras, donde el objetivo era compartirle historias de personas para inspirarlos a ustedes a que se animen a cumplir sus sueños. Y hoy tenemos el honor de tener nada más y nada menos que en este espacio al gran Pablo Imhoff, un gran ídolo de los viajeros en Argentina, así que no queríamos dejar de compartirles a ustedes su historia para que, si bien la gran mayoría seguramente lo conocen, compartirles un poquito más de él y responder algunas preguntas exclusivas que nos dejaron en Instagram. Algunas un poquito picantes. Epa. Así que le damos la bienvenida a Pablito. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la introducción. Impresionante, ya me metiste toda la presión ahí, ya con esa introducción, ¿cómo van a ser las preguntas? Dale, voy a charlar un ratito y conocer un poquito más de Pablo, que sabemos que muchos de ustedes lo acompañan en su viaje. Bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas de que nos cuentes un poquito de vos. ¿Sos nacido en dónde? Soy nacido en Argentina, en San Jerónimo Norte. Es un pueblo que queda a 40 kilómetros de Santo Tomé. O sea, yo me considero de Santo Tomé, pero bueno, nací en realidad en un pueblo a 40 kilómetros. ¿Qué hacías antes de empezar a viajar? Antes de empezar a viajar, trabajaba en un laboratorio óptico en Rosario. También viví 7 años en Rosario. Mucha gente también piensa que soy de Rosario, pero no, soy de Santo Tomé. Pero bueno, viví en Rosario 7 años y trabajé en un laboratorio óptico. Yo soy técnico óptico de profesión. Estudié y trabajé en la ciudad de Rosario. ¿Y qué te llevó a dejar lo que estabas haciendo de tu vida y empezar a viajar? Siempre digo que fueron varias cosas, digamos, las que me motivaron o las que me inspiraron. Entre ellas, las más importantes, justamente seguir a un youtuber español que se llama Fernando Quemada, que bueno, él, ver sus videos me inspiró mucho, me motivó, y no solo a viajar, sino que a hacer videos también. O sea, fue una inspiración doble, porque dije, cuando yo veía que él viajaba por el mundo y en ese momento él hacía un resumen de cada país, un video de cada país, y ponía las mejores imágenes, y yo dije, yo quiero hacer eso, quiero viajar por el mundo y hacer videos en YouTube. Con el tiempo tuve la suerte de estar en Europa, lo conocí personalmente y le pude agradecer. Ay, qué bueno. Sí, fue muy lindo conocerlo. Pero también en ese momento, cuando yo arranqué el canal, año 2012, estaban muy de moda los blogs, escritura, los blogs de texto, donde un viajero contaba en texto y en foto la experiencia, la bitácora de viaje y demás. Y eso también me gustó mucho. Yo leía bastante, seguía Juan Pablo Villarino, a Nico Villalba, los blogueros de ese momento conocidos, y también me inspiraron. Y después, bueno, la vida, la ciudad de Rosario también, el irme a vivir a esa ciudad me abrió muchas puertas y me hizo ver otras formas de vida, otros estilos de vida. Y bueno, en el 2014 tomé la decisión, dejé mi laburo, dejé mi vida en Rosario, y ahí arranqué el viaje, que fue la Vuelta a la Argentina en Chilera, que fue mi primer viaje como viajero, como nómade sería. Devuelvo el mate que lo tenía como micrófono. Ahora sí. ¿Siempre estuviste ligado a las motos o qué fue lo que te hizo elegir una moto para hacer ese primer viaje? Previamente a la Vuelta a la Argentina en Chilera había hecho viajes de vacaciones en moto, a Chile, a Machu Picchu, y me gustó mucho. Y yo creo que la moto viene por mi viejo, porque mi viejo, sobre todo la moto antigua, porque la característica por ahí de mis viajes es que lo hago con motos clásicas o un poco antiguas, por mi viejo, porque él de grande, desde chico o de adolescente tenía el sueño de tener ciertas motos que no lo pude cumplir por una cuestión económica. De grande, teniendo la posibilidad, las compró, las restauró, y yo al ver eso, al criarme viéndolo, como él restauraba, como él compraba los accesorios, compraba los repuestos y la iba pintando, la iba restaurando como yo restauré esta, me inspiró y me inculcó el valor, el cariño por los fierros antiguos y por las motos sobre todo. Entonces, cuando arranqué la Vuelta a la Argentina, combiné dos cosas: el sueño de hacer el viaje, de conocer el país, pero en una moto clásica o antigua como es la Chilera. ¿En ese primer viaje vos ya arrancaste el canal de YouTube o fue posterior a eso? El canal de YouTube lo arranqué incluso antes de ese viaje. El canal de YouTube lo arranqué en el año 2012, febrero de 2012, o sea, ya lleva más de 11 años ese canal, con los primeros viajes que hice de vacaciones. Ajá. A Chile, a Machu Picchu, ahí ya empecé a subir videos. Pero durante la Vuelta a la Argentina ahí me empecé a dedicar más
profesionalmente, si se puede llamar así. Y después de ese viaje escribiste un libro. El libro lo escribí antes de ese viaje también, antes de la vuelta a la Argentina, también contando los viajes de vacaciones que habíamos hecho. Y fue justamente la venta de ese libro la que me permitió solventar los gastos, porque en ese momento yo no generaba ingresos con las redes sociales. Entonces, con mi hermano Gabriel, que es o sea, somos coautores, lo escribimos junto al libro. La idea fue venderlo para solventar los gastos de la vuelta a la Argentina en Chilera y funcionó, por suerte. Mucha gente me pregunta cómo arranqué. Yo no arranqué con el canal ganando plata. O sea, recién al tercer año del canal empecé a cobrar mis primeros ingresos, pero sí con el libro, con la venta del libro, iba haciendo presentaciones, iba conociendo gente en el viaje y eso me permitía solventar los gastos de nafta, de combustible, de alojamiento, de comida, todos los gastos del viaje. Fue con el libro. Después, con el tiempo, sí, el canal empezó a generar ingresos también. Y posterior a ese viaje, digamos, de la vuelta a la Argentina en Chilera, ¿cuáles fueron los proyectos en el medio hasta previo al proyecto Alaska, que bueno, ya lo vamos a estar contando enseguida? Y después de la vuelta a la Argentina, hice un viaje por Europa de 3 meses. Bueno, un seguidor de Estados Unidos me insistió tanto en que haga ese viaje que me terminó convenciendo. Yo no lo tenía muy presente o muy en mente, viajar a Europa, pero bueno, este seguidor que se vio también encariñado con las motos antiguas, me insistió y me dijo que me mandó un mail, hicimos videollamada, me dijo que tenía 2 motos en Europa, una en Francia y la otra en Holanda, y que yo eligiera la moto que quería para recorrer Europa. Bueno, y así fue, me fui a Europa, yo llegué a Madrid con el vuelo, pero tuve que ir hasta París para buscar la moto y ahí empezó el viaje. Recorrí Francia, España, Marruecos, Marruecos sin la moto, pero bueno, estuve en Marruecos, estuve en África, puedo decir que estuve en África, y después Portugal y bueno, después terminó el viaje, fueron 3 meses. Y después de eso ya empecé a pensar en el proyecto Alaska y me compré esta moto, me compré la Econo. El primer proyecto o el primer desafío fue prepararla para el viaje, que lo llamé Proyecto Econo. Hice toda una serie de videos donde muestro la preparación, la restauración de la moto, porque es una moto de 30 años y estaba bastante deteriorada. ¿De qué año es exactamente? Del 92. O sea, esta moto salió de fábrica el día que yo cumplía años. Yo tenía 5 años. El 27 de febrero del 1992 esta moto salió de fábrica. Lo supe tiempo después, cuando de la fábrica me pasaron toda la lista digamos, el checklist de la moto, las fechas y demás, y todos los propietarios anteriores a mí. Y ahí vi que había salido de fábrica, se fabricó en Rosario, el 27 de febrero del 1992, yo tenía 5 años. Qué loco. Así que estaba destinada para mí la Econo. ¿Y qué te hizo elegir a la Econo como la moto para este proyecto? Elegí la Econo porque es una moto muy clásica, muy popular en todo el mundo. Así como en su momento elegí la Gilera para hacer la vuelta a la Argentina, me pareció que estaba bueno hacer el proyecto Alaska en una moto emblemática. Y a su vez porque es un desafío. Viajar en esta moto no tiene nada que ver con viajar en una moto moderna. Yo lo sabía y la elegí a propósito. Porque bueno, obviamente va mucho más despacio, tenés que ir cuidándola, hay caminos por los que no te podés meter, o te podés meter pero con mucho cuidado porque es una moto pensada para la ciudad, pero es muy resistente, así como es lenta, la verdad es 85 centímetros cúbicos, es muy resistente y bueno, hasta el momento la verdad que estoy súper contento con la decisión y bueno, hay que llegar a Alaska sea como sea con la Econo. Se la banca, se la banca. Se la banca, como decimos en Argentina. Y el otro día Pablito nos contaba, off the record, que es una de las motos más vendidas a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, es la moto más vendida de la historia en todo el mundo. Sí, más de 100 millones de unidades se vendieron de esta moto. Qué increíble. Sí. Nosotros decimos con Santi cada vez que vemos las fotos de Pablito que es como la combi, que es el gran icono de los viajeros en motorhome, es como la combi de las motos, me parece, sí, ¿no es cierto? Sí, son vehículos clásicos que ya pasan a ser, la gente le tiene mucho cariño porque al ser muy populares, nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron una y sí, uno se encariña porque le trae muchos recuerdos. Ya no salen más estos vehículos, quedaron los que quedaron nomás y bueno, la verdad que sí, es como la combi de las motos. Y ahí empezaste a planificar el proyecto Alaska. Claro, el proyecto Alaska arrancó con el proyecto Econo, que fue restaurar la moto, y una vez que terminé de restaurarla, de armarla, de prepararla, con Oscarcito, un amigo de Santo Tomé, y bueno, con muchos amigos también que me fueron ayudando
por ejemplo, con la pintura. Recuerdo también, qué sé yo, muchos amigos me iban regalando cositas o me iban haciendo cosas de la moto como los espejos, las valijas las hizo también un amigo de Buenos Aires, el baúl lo hizo Oscar mismo, digamos, en su casa, en su taller. El tapizado me lo hizo un amigo de San Rafael Mendoza, que es tapicero profesional, digamos, de este tipo de vehículos. Y así la moto tiene todas partes hechas por amigos, entonces tiene mucho valor para mí, mucho valor sentimental. Una vez que terminamos con Oscarcito de armar la moto, que termina el proyecto Econo, Oscarcito me dice, ponele fecha al proyecto Alaska, porque si no, no va a arrancar más. Y tenía razón. Eso es clave. Cuando uno está proyectando un viaje o un estilo de vida o un cambio grande en su vida, tiene que ponerle una fecha, tomar la decisión y decir, bueno, tal fecha arranco, porque si no, no arrancas nunca. Si esperás a tener todo listo, todo preparado, nunca se va a dar ese viaje. Entonces, le puse fecha, llegó el 14 de enero del 2020 y arranqué. Siempre faltan cosas, nunca estás 100% preparado, pero arranqué. Y bueno, una vez que arrancás ya está. Después todo se va dando, todo se va acomodando solo, pero lo importante es arrancar. Yo arranqué, como te dije, el 14 de enero del 2020 y bueno, 2 meses después empezó la pandemia. Así que a muchos nos pasó que nos quedó el viaje ahí cortado al medio. Similar a nuestra historia. Pero ahí, digamos, tu primer objetivo era llegar a Ushuaia. Digamos, el proyecto Alaska ya desde un primer momento comprendía bajar hasta Ushuaia para ir después luego hacia Alaska. Sí, la idea siempre fue unir los dos puntos extremos de América, sería el sur y el norte, Ushuaia y Alaska, partiendo de mi ciudad, Santo Tomé. Así que sí, llegué a Ushuaia y bueno, ahí me agarró justamente la pandemia. ¿Armaste, cuando en su momento planificaste el proyecto, alguna ruta establecida o la idea era ir viendo en el camino cómo se iba dando esa ruta? Obviamente que van a haber cambios y ni que hablar después situaciones a nivel mundial que te hacen cambiar una ruta, ¿no? Pero digamos, ¿ya tenías una idea más o menos establecida de la ruta que querías hacer o lugares a conocer? La única idea que tenía era que quería llegar a Ushuaia y después quería subir, digamos, quería ir hacia el norte por la costa del Pacífico, que es lo que vengo haciendo, ¿no? Recorrer los países del oeste de América, sería Chile, que Chile estaba cerrado, no lo pude hacer, pero sí Bolivia, Perú y Ecuador, Colombia es el próximo país, y seguir recorriendo supongo que bueno, Centroamérica es mucho más angosto en realidad, ahí veré, pero lo que era Sudamérica sí quería subir por el Pacífico y no por el Atlántico, no por Brasil sería. Y en el norte lo mismo, en Norteamérica quiero hacer la costa oeste y llegar a Canadá por esa costa justamente, por la costa del Pacífico sería. Bien, y ahí aprovecho a hacer algunas de las preguntas que han dejado los seguidores, que es, ¿tenés una idea de qué vas a hacer después de que llegues a Alaska? La típica pregunta. No tengo la menor idea. Sinceramente, no tengo ni idea. Sí digo que me gustaría seguir viajando, pero es solo una idea, o sea, es solo un pensamiento y nada más. O sea, no tengo nada planificado ni ideas concretas, porque si hay algo que aprendí viajando es a no pensar mucho en el futuro. Y la verdad que tiene sentido, porque en un viaje como el de nosotros pasan muchas cosas. En el mundo pasan muchas cosas, como pasó con la pandemia o como viene pasando con los países de Sudamérica que están bastante complicados. Entonces por ahí planificás algo, decís voy a recorrer Perú y bueno, hay una crisis y tenés que salir rápido como les pasó a ustedes. O no sé, quería llegar a Ushuaia, quería hacer Chile y me tuve que quedar un año en Ushuaia por la pandemia. Después Chile no lo pude hacer porque estaba cerrado, tuve que hacer la ruta 40. O sea, tuve que improvisar y cambiar muchas cosas en el momento, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, ¿qué voy a hacer el día que llegue a Alaska? O mejor dicho, después de llegar a Alaska, la verdad que no tengo una respuesta para eso, gente. Van a tener que seguirlo a Pablo en su canal y esperar a esos videos para ver qué es lo que pasa. Sí. Y otra de las preguntas que habían hecho es que si tenés una fecha estimada o si cuando armaste el proyecto saliste con alguna estimación de tiempos de este viaje o simplemente que se diera... No, fechas tampoco. Sí, no quería que se extienda mucho, pero tampoco quiero viajar apurado. O sea, me gusta tener un equilibrio entre digamos, quedarme mucho tiempo en cada lugar y viajar rápido, no. Quiero viajar a mi ritmo más o menos, que son 3 meses en cada país, o eso al menos es lo que planifiqué, pero en realidad me estoy quedando más
En Bolivia sí me quedé 3 meses, en Perú estuve casi 6 meses y en Ecuador casi 6 meses ya, así que se extiende un poquito. Pero en realidad el único, o mejor dicho, el principal objetivo o la principal característica del viaje es disfrutarlo. Si por ahí yo tenía pensado hacer un país en 3 meses, pero me gustó más y me quiero quedar unos días, lo voy a hacer, porque también de eso se trata, ¿no? De disfrutar. Si vas súper estructurado y organizado, perdés un poco de disfrute en el viaje. Tal cual. Y ya de por sí nuestro trabajo nos requiere o nos obliga a ser bastante estructurado, pero también se trata de disfrutarlo. Entonces, creo que eso es lo que marca el ritmo del viaje también, el disfrute, el trabajo, un poco el trabajo y un poco el disfrute también. Y hoy, con toda tu experiencia y los años que llevas viajando en moto, ¿podrías enumerarme como las principales ventajas y desventajas que le ves el hecho de haber elegido este medio de transporte para hacer un viaje largo? Sí, la moto la elegí justamente porque es práctica, es económica, la metés en cualquier lado. De hecho, acá estamos en un hostel, la pude meter bajo techo. Hay una cochera aparte sería, pero no hizo falta. Esta moto es tan chiquita que la meto en cualquier pasillito, en cualquier lugar bajo techo. Te aporta aventura. A mí me gustan las 2 ruedas porque te da adrenalina, te da aventura. Aunque bueno, viajo a 60 kilómetros por hora, tanta adrenalina no genera como otras motos, pero algo de adrenalina te genera, de aventura. Y me gustan las motos, o sea, soy motero, entonces creo que eso no tiene explicación. Cuando uno siente algo, me podés ofrecer miles de opciones, pero voy a seguir eligiendo la moto, ¿no? Las desventajas, que justamente no puedo llevar muchas cosas, no tengo un lugar como ustedes en su motorhome donde pueden trabajar, donde pueden cargar sus equipos. Yo eso lo tengo que ir viendo en los lugares, tengo que ir consiguiendo lugares para poder sentarme en una mesa, en una silla con la compu, para poder cargar los equipos, que haya wifi. No me puedo cocinar, la alimentación también la tengo que ir solucionando de otra manera, que es muy importante en los viajes, el dónde dormir. Constantemente yo tengo que estar pensando dónde voy a pasar la noche, si voy a poner la carpa, si voy a ir a la casa de algún seguidor que me invitó, si voy a ir a un hostel. Y eso también es a veces un poco como que te saca energías, porque todo el tiempo tenés que pensar dónde vas a hacer noche, ¿no? En realidad hay muchas. La comodidad, el hecho de tener tu casita, tu lugar, debe ser muy lindo. Nunca lo experimenté viajando, pero debe ser muy lindo eso. Quizás algún día. Pero bueno, sigo eligiendo la moto porque, como te dije al principio, me gusta. Soy motero, soy un apasionado por las 2 ruedas, entonces sigo eligiendo la moto y me da mucha alegría. Eso es lo más importante, que el vehículo con el que viajaste te haga feliz. Sí, nosotros siempre decimos eso, que lo importante es que, o sea, cuando uno vive viajando, no todo es color de rosa, pero lo importante es que cuando uno pone en la balanza esas ventajas y esas desventajas, lo que uno le encuentre como ventaja o lo que uno sienta y que se sienta feliz es lo que vale, digamos. Así que, seguro. Sí, cada viajero tiene que elegir lo que le llene, lo que lo haga feliz, lo que lo haga sentir pleno en un viaje. Existen viajeros, o sea, estilos de viaje como personas, desde el mochilero que viaja solo con sus cositas en la mochila hasta un super motorhome como los yankees, donde tenés todo, tu casa ahí. Entonces, en ese abanico tenés miles de opciones, o sea, la combi, la moto, la bicicleta, no sé, un auto, como viajan los chicos del Megán, por ejemplo. O sea, hay muchas opciones. Cada uno tiene que elegir la que más le guste y la que más se adapta a su bolsillo también. En el caso de nosotros, de los sudamericanos, muchas opciones no tenemos, como en otros países. Entonces, bueno, también depende mucho de eso. En mi caso, la moto es súper económica. Eso es una gran ventaja a la hora de salir a la ruta. ¿Hay algo que extrañas mucho de tu vida anterior? Sí, extraño, bueno, además de la familia, los amigos, que eso es obvio, se extraña. Extraño mi espacio, extraño mi casa o el departamento donde vivía en Rosario. Extraño mi taller, mis herramientas, un lugar donde uno puede estar tranquilo, donde puede expresarse, donde puede, ¿cómo decirlo?, descargar las energías o hacer sus manualidades, su arte. No soy mecánico, no soy experto en mecánica, pero me gusta meter mano en todo lo que pueda, ¿no? Y eso se extraña mucho. Se extraña una cama. Sí, tu propia cama, digamos. Mi propia cama, mi propio colchón, que es algo súper básico, pero es algo muy personal. Esas son las cosas que extraño, las cosas simples de un lugar, digamos. Después,
Después lo demás lo tengo todo, digamos, qué sé yo, mis herramientas de trabajo que son la compu, el dron, la cámara, las tengo conmigo, las llevo conmigo. La ropa no la extraño porque llevo muy poco, me acostumbré a vivir con muy poca ropa. Y cuando vuelvo de viajes a mi ciudad, sigo usando la misma ropa. Es increíble porque en mi casa, en Santo Tomé, tengo otros pares de zapatillas, tengo otros pantalones, remeras, pero estoy tan acostumbrado que me cuesta decir, no, dejo esta zapa y me pongo otra. O me siento tan cómodo y lo tengo tan incorporado en el día a día que rara vez, digamos, en ocasiones especiales, en alguna fiesta o algo, me cambio la ropa, digamos. Obviamente la voy lavando, ¿eh? pero sí, no extraño mucho más que eso, digamos. Las cosas simples de mis lugares, mis espacios, eso es lo que se extraña. Y en contraposición a eso, ¿qué son las cosas que tenés, digamos, que te han enriquecido o esas experiencias que te hacen valorar muchísimo más este estilo de vida por en cuanto al otro que tenías antes, digamos? Lo lindo de este estilo de vida es el hecho de estar conociendo siempre gente nueva, amigos. Eso es lo más lindo. Los lugares, obviamente, sí, pero la gente. Siempre, siempre, en todos los lugares hay alguien que te espera o hay alguien quizás que no te espera, pero que vas a conocer y con el que pegás onda. Por ejemplo, ahora vine de Tena hace unos días y estuvimos 3 días solamente en un lugar, pero pegamos muy buena onda con una familia, con Joy, que nos alojó y ya estamos en contacto y de ahora en más somos amigos a la distancia. Y así desde que arranqué el viaje. O sea, creo que eso es lo más enriquecedor, es eso, las relaciones humanas. Más allá de que personalmente, obviamente, conocés lugares, a mí me gusta mucho la historia, la cultura, la geografía, y eso también es enriquecedor desde lo personal, pero las relaciones humanas es lo que más te queda, o sea, lo que más te queda grabado. Y sé que el día de mañana, si vuelvo a visitarlos, va a ser muy lindo, ¿no? Porque habrá pasado el tiempo y me vuelvo a ver después de mucho tiempo y volvemos a compartir esos momentos lindos que uno comparte en el viaje. Así que si tengo que elegir algo que más se destaca en este estilo de vida, son las personas. Otra cosa linda de los viajes son los encuentros con otros viajeros, que están en la misma que vos, que tienen los mismos problemas, las mismas necesidades. Entonces es muy lindo juntarse con otros viajeros, sobre todo cuando tienen mate, te ceban unos matecitos, que yo no llevo equipo. Pero no, esa parte es muy linda también, cuando te encontrás con viajeros, ya sea de tu mismo país o de otros lados del mundo y compartís experiencias. También esa parte me gusta mucho. Y más en mi caso que viajo solo, porque ustedes son 2. De última tienen con quién charlar, pero yo a veces la ruta son muchas horas de soledad y es lindo para mí llegar a un lugar, encontrarme con gente, charlar, socializar. Y si es con viajeros es muy lindo también. Eso es lo que tiene bueno, muy de acuerdo ahí con lo que dice Pablo, porque al encontrarte con otros viajeros que viven las mismas cosas que uno, te sentís como por un ratito en familia. Ese viajero se termina convirtiendo por tu familia momentánea, donde te descargas, hablas tus problemas y te entienden, porque la forma de vivir viajando es, digamos, para quien no lo hace, es como difícil de explicar. Por ahí yo creo que muchas veces está idealizado en que uno todo el tiempo está viajando, conociendo cosas, conociendo gente, pero también tiene sus cosas negativas o no tan lindas como las tienen todos los estilos de vida. Volvemos a lo mismo, antes yo creo que lo importante es que siempre lo positivo sea más que lo negativo. Sí, seguro. Pero sí, pasan cosas como en cualquier lado, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo, tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros sentimientos y sí, la verdad que es lindo cuando podés compartir, cuando podés charlar de estos temas con viajeros, porque sí, por ahí el que nunca salió a viajar de esta forma no es fácil de ver. Por ahí también en las redes sociales nosotros mostramos lo lindo, hay muchas cosas que preferimos no mostrarlas o no se pueden mostrar, pero que están también y no son fáciles de sobrellevar. Entonces, como que nos vamos ayudando también, como que nos hacemos de psicólogos. Sí, tal cual. Ustedes me cuentan sus problemas, yo me cuento los míos y bueno, así nos vamos ayudando en el viaje también. Y aprovecho a hacer otra pregunta que había dejado a la gente, que de algo que mencionaste recién, que si te sentís solo y que si a veces esa soledad te pesa. Y a veces sí. El hecho de viajar solo es como te comentaba antes, a veces los lugares o llego a un lugar donde no hay mucha gente, donde no se da o no conecto con el lugar o con la gente, entonces siento esa necesidad de charlar con alguien, de estar con alguien.
pero no son, digamos, no son muchos los momentos de soledad. Simplemente, en mi caso, cuando siento que no me siento cómodo, no conecto con un lugar o con la gente del lugar, sigo viaje y trato de seguir en esa búsqueda, ¿no? De socializar, de conocer. Viajando solo estás obligado a socializar, por necesidad y por una cuestión personal, ¿no? Por una cuestión humana. El ser humano es sociable. Entonces, en mi caso, el hecho de viajar solo me obliga a socializar. Me obliga a ir a un hostel donde hay otros viajeros, a un camping donde también voy a poder charlar. O, no sé, las redes sociales también ayudan a eso. Supongo que antes, hace mucho tiempo donde no existían las redes, eso habrá sido un poco más difícil, o no lo sé, no sé cómo habrá sido, pero bueno, en ese sentido las redes es una buena herramienta para conocer gente. Hay diferentes aplicaciones, diferentes redes para conocer gente. A buen entendedor, Ahí pocas palabras. Ahí te tiré un pie para las próximas preguntas, me parece. Ya las veo venir, ya las veo venir. Pero no, la verdad que sí, las redes sociales bien usadas están buenas para conocer gente. Para quienes no nos siguen en Instagram, los invitamos a @HakunaMatata por el mundo en todas las redes. Subimos una historia ayer con Pablito, que tuvimos el honor de cenar con él en la Hakunita. Y abrimos una cajita de preguntas. Gracias por los tacos, estaban muy ricos. Me alegro. Abrimos una cajita de preguntas para que nos dejaran dudas, consultas que les gustaría hacerle a Pablo. Debo decir que el 50% de las preguntas, o más, eran en cuanto al amor. ¡Qué miedo! Y el 50% restante eran por la econo. Así que... O sea, yo pasé a segundo plano. Le importa los amores y la econo a la gente. Exactamente. ¿Está bien? No, tengo una, pero esa la voy a dejar para el final del video. Con respecto al amor, voy a tratar de hacer lo menos invasiva posible, por respeto a Pablo, pero sin dejar de hacer las preguntas. Muchos dijeron que qué pasaba si encontrabas alguna persona en tu recorrido. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si encuentro alguna persona? Si encontrás el amor. Y va a ser algo que me va a llevar a tomar una decisión, a tener que elegir. Hasta ahora, si bien siempre se conoce gente, he compartido, he vivido lindos momentos, pero bueno, hasta ahora las ganas de seguir viajando son más. Y por otro lado es muy difícil de conocer a alguien que encaje con tu proyecto de vida, vos con el proyecto de vida de la otra persona. Mi viaje o mi proyecto es muy importante, o sea, le doy una prioridad, por más que a veces cuesta, a veces es difícil porque tenés que optar por una opción o por otra, ¿no? En mi caso, qué sé yo, para poder formar algo, para poder formar una relación, tendría que ser alguien que congenie con mi sueño, con mi proyecto, la otra persona también esté alineada, o mejor dicho, yo estar alineado también con los sueños de la otra persona, y en ese caso sí se puede llegar a hacer algo juntos, pero si no, es difícil. Es difícil. Encima viajo en una moto, no viajo como usted en un motorhome, o sea, no puedo. O sea, si bien puedo llevar a otra persona, pero ¿dónde meto la mochila? Ya se complica. Tendría que ser otra moto, ¿eh? Esa sería una opción, que viaje en otra moto. Pero, no, qué sé yo, esto es algo muy impredecible. O sea, es lo mismo que si yo le pregunto a una persona que vive en un lugar, que no viaja, ¿qué pasa si el día de mañana conoces a alguien y te mueve el piso? Y bueno, vas a tener que armar un proyecto, vas a tener que cambiar algo en tu vida para ponerte de novio con esa persona o lo que sea que quieras emprender, ¿no? Es lo mismo, solo que en mi caso es viajando. Pero sí, hay que tomar una decisión y hay que elegir. La vida es son constantes momentos donde uno elige una opción, otra y vas armando tu camino. Es muy difícil saber qué puede llegar a pasar si conozco a alguien con el que quiera formar un proyecto. Esa pregunta es como que la dejo ahí en 3 puntos suspensivos y si algún día pasa, todos veremos qué va a pasar. Pero no te puedo decir, esto voy a hacer. Es que yo creo que nadie lo sabe, como la vida misma. Después otra de las preguntas era si tenés el deseo de encontrar a alguien que te acompañe a viajar. Upa, ahí ya nos vamos poniendo más capciosos con las preguntas. Sí, obviamente, me encantaría compartir mi proyecto, mi sueño con otra persona. Como te digo, no es nada fácil porque mi proyecto yo lo quiero continuar y lo quiero terminar. Yo no quiero dejar el proyecto por otro, digamos, por otro camino, ¿no? Entonces esa persona tiene que
de alguna manera acoplarse a mi proyecto, a mi viaje, pero yo tampoco no quiero que esa persona no cumpla su sueño o no tenga sus expectativas de vida. Entonces creo que tiene que ser una combinación de dos anhelos o de dos sueños en los que tengamos el mismo norte, Sí, sí. ¿no? El mismo sueño. Pero sí, obviamente, sería re lindo por ahí compartir el viaje con otra persona. Nunca lo he vivido más que con amigos o con alguna chica por un corto tiempo, pero nunca fue más de, no sé, una semana, 2 semanas y después a seguir solo. Así que si algún día se da, va a ser algo muy lindo también y va a ser algo nuevo porque nunca lo he vivido de esa manera. Pensé que ibas a decir, si alguien quiere viajar conmigo, que... No, tampoco vamos a poner un formulario, completen acá con sus datos, manden el mail. Nada, eso se da, Sí, eso se da, cual. no se busca tampoco, me parece. Tal cual. Saliendo del tema del amor, ya está, ya hablamos, ya nos contó. Otra de las preguntas era que cómo hacías para viajar así de liviano. Ahora te pregunto puntualmente es, ¿qué llevas con vos en la Econo? Sería como, esto sería un mototour, que ahora lo vamos a filmar Tendría más que de cerca. hacer, Tendría que hacer. La moto, como la ven, es como estoy viajando, solo que acá llevo una mochila extra, que es la mochila que yo llevo siempre conmigo, que la ven en los videos. Básicamente es muy sencillo. En esta valija, que es la más grande, llevo todo lo que es camping. Carpa, colchoneta, bolsa de dormir, cocinita para cocinar o para calentar agua, garrafita, bueno, todo lo que es camping, ¿no? Entonces, si yo no acampo, esta valija queda cerrada. Esto lo fui aprendiendo con el tiempo, lo fui, ¿cómo se dice?, perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque al principio, cuando haces tu primer viaje, llevas todo mezclado, no sabes cómo acomodar las cosas. Pero bueno, me parece una forma muy práctica porque, bueno, de esta valija, cuando no hago camping, queda cerradita. Yo ya sé que acá va todo lo de camping. En el baúl trasero, que es lo más duro, digamos que es más resistente, llevo lo que es electrónica, porque las valijas por ahí no son 100% rígidas, entonces algún golpe puede romper lo que hay adentro. Entonces, en este baúl que es rígido, llevo la compu, el dron, cargadores, baterías, todo lo que es electrónica, ¿no? Cámaras. En la valija derecha, que es más chiquita porque ahí está la patada de la moto, llevo cosas del día a día. Algo de comida, alguna fruta para comer en el día a día. Llevo un poquito de aceite para cuando necesito en la moto. Algunas herramientas que no uso mucho. Y siempre dejo un espacio vacío o un espacio libre por si tengo que poner alguna cosa extra. No sé, si me saco de repente hace calor, me saco la campera, la pongo ahí, en el viaje. O sea, la uso también para eso, para poner cosas en el viaje que queden guardaditas. Entonces siempre trato de dejar un espacio libre. Es lo único libre que tengo porque todo lo demás va lleno. Adelante en la cajita llevo las herramientas, inflador, cámara, las herramientas básicas para desarmar las ruedas en caso de pinchadura y bueno, una llave multiuso, no mucho más que eso. Y acá en esta mochila llevo todo lo que uso cuando me bajo de la moto. Cuando llego a un lugar, yo lo único que hago es bajar la mochila conmigo y ahí tengo ropa, tengo también algunas baterías, cargadores, los que uso a mano, los que uso en el día a día. Principalmente ropa, que es lo que vos usás o lo que te tienes que cambiar cuando llegas a un viaje, te pegas un baño, te pones la ropa limpia. Entonces yo cuando llego a un lugar solamente bajo la mochila y la electrónica, la compu, las cámaras, las baterías si es que necesito y nada más. Todo lo demás queda en la moto, digamos. Todo lo demás es extra, sería. Si me pasa algo, si acampo. Si no, yo solo con la mochila, rápido, o sea, es práctico y con lo que tengo en el baúlcito ahí ya soluciono todo. Eso es muy importante que sea así, porque todo el tiempo estás llegando y partiendo. Entonces, cuanto más agilizado lo tengas, menos tedioso va a ser todo ese tema. ¿Cuánta ropa llevas? Muy poco. Llevo 3 remeras. Hoy tengo 4, que no solía llevar 4, pero tengo 4 porque por ahí me van regalando. 3 calzoncillos, 3 medias, siempre 3. Llevo un solo par de zapatillas, que está un poquito sucia ahora, las tengo que limpiar porque son las únicas que tengo. No tiene olor a pata, eso lo quiero aclarar, porque muchos dicen, seguro que tiene olor a pata. No tiene por qué tener olor a pata. Si vos le das un buen uso, no tiene feo olor. ¿Y lo limpias y lo lavas? Claro, no sé por qué. O sea, muchos piensan eso. Tengo sí un par de ojotas, que en los lugares calurosos es súper cómodo porque me saco la zapa, me relajo y ando en ojotas
no sé, en chancletas, no sé cómo se Sí. dice en otros países, porque solo en Argentina creo que le llamamos ojotas. ¿Y Vimos qué los más? videos de la Ruta 40 cruzando los ríos ahí. Claro, que me puse las ojotas para no mojar las zapatillas. Los 2 pantalones que se hacen bermuda, esta campera y después todo lo que es de moto, que es este pantalón y la campera de moto. Abajo uso la ropa que te comenté recién. O sea, eso es todo, digamos, no llevo más. Lo bueno de este tipo de pantalón y de campera es que son urbanos, que no es solo para andar en moto, sino también es para vestir. Mucha gente no sabe que este es un pantalón de moto, que yo cuando llego le saco las protecciones y queda como un jean común, la campera lo mismo. Entonces ahí hago un 2x1, digamos. Tengo una prenda para usar tanto cuando viajo como cuando me voy a tomar a algún bar. Con qué poco se puede vivir, ¿eh? Sí, a mí me gusta este estilo de vida minimalista. Y si no fuera por el trabajo que hacemos, llevaría mucho menos. Pero bueno, el dron te ocupa mucho lugar, la compu, las baterías. Si no fuera por eso, iría mucho más liviana incluso la moto. Qué bueno. Ahora te hago las últimas 2 preguntas, así lo dejamos en paz a Pablito. Una es muy profunda. O sea, las 2 preguntas van a ser bien ahí. A ver, me preparo. Una es si sos feliz. Esa fue una de las preguntas que dejaron para que veas que sí se preocupan por vos. Sí, soy feliz, soy feliz. El día que no lo sea más haciendo esta vida, no lo haré más. Sí hay momentos difíciles, sí, digamos, no es que es las 24 horas del día estoy con la sonrisa, no. Hay momentos difíciles, incluso muchos no se muestran, no los digo, algún día quizás los cuente. Creo que es algo muy profundo, muy personal para explicarlo, para contarlo así en un video a la ligera. Hay momentos difíciles, sobre todo viajando solo, porque tengo que ser mi propio psicólogo por ahí a veces, ¿no? Pero, o sea, sí soy feliz, sí, soy feliz y como te digo, creo que es la clave para seguir adelante en un proyecto así. Es lo único que me preocupa, o sea, el ser feliz. Si dejo de serlo, ya no va a tener sentido este viaje. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene un sueño? En nuestro caso, acá en común, era el de viajar por el mundo o donde sea. Pero, ¿qué le dirías a una persona que tiene un sueño, sea el que sea que tenga y que no se anima a cumplirlo? Es difícil. A mí nunca me gustó dar consejos. ¿Por qué? Porque creo que la vida de cada uno o sea, la vida de las personas es muy diferente. Yo le puedo decir a aquel que quiere salir a hacer un viaje como este, hace esto, esto y esto, pero no es así, no funciona así. Cada ser humano es diferente, cada ser humano es individual. Entonces, lo que sí puedo opinar, porque tampoco no me gusta recomendar, no me gusta, o sea, no me considero un guía como muchos me dicen, o un referente. Si les sirve de ejemplo mi forma de vida, buenísimo. Pero lo que por ahí la gente no... Yo llevándolo a mi estilo de vida y a mi sueño, que fue viajar, lo que por ahí la gente espera es a tener todo solucionado. Y eso nunca se va a dar. Incluso una vez que arrancas el viaje no está solucionado, porque todo el tiempo tenés que ir modificando, agregando, sacando cosas, ¿no? Cambiando cosas. Entonces lo más importante por ahí es, siempre lo digo, dar ese paso, animarse. Obviamente, yo por ahí lo digo y suena fácil, pero como te digo, cada persona es un mundo y algunos tendrán su familia, algunos tendrán el miedo de la plata, del dinero, algunos no querrán dejar de lado sus amistades, sus seres queridos. Es muy complejo, es muy compleja la respuesta a esta pregunta. En mi caso, yo cuando tenía este sueño no me imaginaba en el futuro no haciendo esto y reprochándome por no hacerlo, ¿no? Entonces, por no haberlo intentado. Por no haberlo intentado. Entonces, preferí intentarlo, aunque fallase, aunque no funcionara lo que iba a intentar, preferí intentarlo y bueno, acá estoy. O sea, pueden ver que las cosas se dan. Yo soy uno más que un día se animó, como los que están del otro lado de la cámara. Yo no tengo ninguna ventaja o no tengo nada que me destaque por sobre los demás, digamos. Simplemente yo me animé. Podía salir bien o no, a mí me funcionó, digamos, estoy contento con este estilo de vida, pero si no lo intentaba no lo iba a saber. Entonces creo que eso es lo más importante, dar el primer paso. Después cada uno tendrá que analizar cómo lo hace. Algunos dejan todo de un día para el otro y arrancan. Y hay otros que necesitan organizarse, que es mi caso, yo soy un poco más estructurado en ese sentido. Tuve 1 o 2 años para dejar de lado
mi vida burocrática, para cerrar cosas que tenía de la vida anterior y arrancar esta nueva vida, ¿no? Pero yo no les puedo decir, hagan esto, hagan lo otro. Eso lo tienen que analizar. Eso lo saben solamente ustedes. Nadie se los puede indicar. Es como cuando hablas con una psicóloga. La psicóloga no te va a dar las respuestas. La psicóloga te va a hacer preguntas, te va a guiar, pero las respuestas están dentro de uno. Tal cual. Bueno, la verdad que ha sido un placer charlar con Pablo. Podría hacer 10 millones de preguntas más y yo no terminaría nunca. Pero ha sido un placer escucharte, compartir tu historia y agradecerte por tu tiempo, por abrirte, por contarnos todo. Así que ha sido un placer para nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista y por este encuentro acá que se dio en Quito. Ojalá que en el viaje nos volvamos a cruzar un montón de veces hasta Alaska. Ojalá que sí. En las redes sociales, ¿en qué redes y dónde, cómo te puede encontrar la gente? En Instagram y en YouTube, Pablito Viajero, Pablo Imhoff, ahí me pueden encontrar. Bueno, le agradecemos a Pablo nuevamente, así que lo pueden seguir en sus redes sociales y acompañar su viaje. Para mí creo que debe ser el viajero más famoso de toda la Argentina, así que pueden acompañarlo en sus viajes. Por ahora, el Proyecto Alaska, mañana, quién sabe, solo acompañado en motorhome o no, porque esa era otra de las preguntas. Si en algún momento cambiarías de medio de transporte, vayamos a saber. Puede ser. No me gusta cerrarme a nada, entonces dejo que el viaje me sorprenda. A Alaska quiero llegar en la Econo, eso no hay discusión ahí, pero algún día quién sabe. Quizá en un motorhome con una compañía. y ahí respondo 2 de las preguntas que me hicieron. Bueno, gracias, Pablito. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Gracias.